Hola a todos, soy el profesor David Villar y en este vídeo vamos a ver cómo hacer los cálculos básicos, como son preparar un baño, por ejemplo, para tratar un lote de vacas si están infestadas con garrapatas, o por ejemplo un baño para tratar un perro para la sarna. Vamos a repasar las unidades que se utilizan para expresar las concentraciones y cómo se reportan, por ejemplo, cuando hay un tóxico en los alimentos o en agua o en tejidos. Y es importante, obviamente, estar familiarizado con ello. Para empezar, me gustaría mostrarles cuáles son los pasos que seguiríamos a la hora de saber cómo actuar si tenemos un animal expuesto a una sustancia tóxica en una exposición aguda. Esto se aplica tanto para los veterinarios como para personas que están trabajando como gestores agropecuarios, que les puede venir bien saber cómo se hace el cálculo de una dosis ingerida. Vamos a suponer aquí que tenemos un perro que ingiere un matarratas, por ejemplo a base de brodifacuna, que como vemos en este caso viene en forma de bloques de color azulado. En este caso es el producto Havoc. Y vamos a ir pasito a pasito haciendo todo lo que habría que hacer como si fuese un caso real. Lo primero sería intentar averiguar cuánto ha ingerido ese animal, si podemos obtener dicha información. Vamos a hacer ese paso suponiendo que tenemos un perro que pesa 10 kilos de peso vivo y ha ingerido un bloque del matarratas Havoc, que en este caso cada bloque pesa 50 gramos y tiene una concentración del 0,05% del principio activo. El primer paso que habría que hacer es obviamente calcular cuánto lleva cada bloque del principio activo, y haciendo esa regla de 3 vemos que lleva 2,5 miligramos de brodifacuna. El segundo paso que tendríamos que hacer es obviamente dividir por el peso del animal, y vemos que el perro ha ingerido 0,25 miligramos por kilogramo del peso vivo. Pues bien, el segundo paso que habría que hacer es irse a alguna fuente de información buena como la que tenemos aquí, y vemos que en esa tabla la dosis letal 50 de la brodifacuna está entre 0,25 y 1 miligramo por kilogramo de peso vivo. Ahí, como ven, hay en distintas especies, y tenemos el perro. En estos casos cogemos el valor menor para curarnos en salud. Probablemente fueron dos estudios distintos, y por si acaso nosotros cogemos el valor más bajo de 0,25 miligramos por kilo y lo ponemos en esa gráfica de dosis respuesta. Como vemos, podría ocurrir que nuestro perro fuese más sensible y necesita menos dosis que la dosis letal 50 para morir. Por lo general, y como regla de 3, si la dosis ingerida está en un décimo por debajo de la dosis letal 50, se puede decir que está fuera de la curva de letalidad. Pero como vemos en este caso está justo en el medio, es decir, que tenemos que suponer o deducir que ese animal ha ingerido una dosis que lo puede matar. El siguiente paso sería ver si podemos descontaminar el animal si ha pasado poco tiempo desde la ingestión, y si no es así, buscar más información sobre cómo actúa este matarratas, ver si cómo va a actuar, en cuánto tiempo lo va a hacer y si hay antídoto que podamos administrar. En este caso, tenemos suerte porque se trata de una sustancia que es un matarratas anticoagulante, que solo actúa inhibiendo la enzima epóxido reductasa en el hepatocito, que se encarga de reciclar la vitamina K. Y lo único que tendríamos que hacer es aportar la vitamina K en el tiempo que el matarratas va a seguir en el hígado, y con eso el animal estaría protegido del efecto del tóxico. Por tanto, lo que tendríamos que hacer, como digo, es ir a un vademecum, ver cuánta vitamina K hay que administrar, y normalmente eso se da durante un mes, y cuando se retira, para estar seguros de que todo el matarratas ya no está en el hígado, lo ideal sería hacer los tiempos de coagulación por varios días, y por si acaso
si hace falta seguir dando pues más días, pues más vitamina K. Si vemos que esos tiempos de coagulación se prolongan, pues se continúa dando más vitamina K. Pues bueno, a continuación lo que vamos a ver, vamos a hacer un repaso rápido de las unidades en que se expresan las concentraciones de las distintas cantidades, ya sea de un tóxico o podría ser un fármaco en un medicamento. Y como vemos aquí, pues hay múltiples maneras de hacerlo. ¿Cuál es la que se usa? Pues normalmente lo que se hace es la que es más fácil de entender. Es decir, si va a tener, por ejemplo, muchos ceros a la izquierda, pues se coge otra que tenga menos ceros, por así decirlo. Si vemos algunos ejemplos en que el tóxico es un sólido que va en una sustancia sólida, pues se va a expresar como peso en otro peso. Por ejemplo, la teofilina que tenemos aquí sería el tóxico que va en el chocolate y se va a expresar en miligramos, en este caso, para los chocolates que más teofilina llevan, que son por ejemplo, los que se usan para hacer los brownies, pues unos 57 gramos del chocolate llevan hasta 800 miligramos de teofilina. Y si vemos la dosis mínima letal en los perros, que es de 100 miligramos por kilogramo de peso vivo, eso es suficiente para matar un perro de pequeño peso. Si vemos, por ejemplo, si sabemos la cantidad de chocolate que ha ingerido el perro y el peso del perro, pues podríamos hacer los cálculos de cuánta teofilina ha ingerido y ver si la dosis pues se acerca a esa dosis mínima letal. Si vemos otro caso, como por ejemplo el de la monensina que tenemos aquí el cuento pues es un poco distinto, porque estamos hablando de un promotor del crecimiento que se usa en gramos por kilo y se mezcla con el alimento en los terneros de engorde. Como vemos, ese saco de 1 kilo pues tiene 200 gramos de monensina por cada kilo, y la monensina pues hay que suplementarla a una concentración final en la ración que lleve 30 gramos por tonelada. Es decir, que si dividimos 200 gramos entre 30 gramos, pues ese saco nos daría para un total de 6,6 toneladas de alimento total. Y obviamente pues eso hay que mezclarlo muy bien para que la concentración sea de 30 gramos por tonelada. Eso más o menos resulta en unos 200 miligramos de monensina al día por cada ternero, si cada kilo lleva 30 miligramos y el ternero pues pesa unos 200 kilos. Estos cálculos hay que hacerlos muy bien, porque la monensina es muy tóxica si la sobredosificamos y nos pasamos de dosis, porque obviamente pues podemos matar a los terneros. Ahora vamos a ver otra forma de expresar el peso por peso, que serían las partes por millón. Como vemos aquí, tenemos un pastel de 1 kilo y lo que vamos a hacer es dividirlo 1000 veces, es decir, en 1000 trocitos iguales de 1 gramo cada uno de ellos. A continuación, uno de esos trocitos de 1 gramo pues lo vamos a dividir a su vez en otras 1000 partes, y eso pues nos va a dar 1.000.000 de trocitos de 1 miligramo cada uno de ellos. En total pues el pastel lo hemos dividido en 1.000.000 de trocitos de 1 miligramo cada uno de ellos. Por eso pues decimos que si te ha tocado 1 miligramo del pastel, pues te ha tocado una parte del 1.000.000 de partes en que hemos dividido el pastel. Por tanto, pues 1 miligramo por kilo es igual a una parte por millón. Los miligramos por kilos y partes por millón también las podemos expresar como porcentaje. Vamos a ver cómo hacemos eso. Hemos dicho que el pastel pesa 1 kilo, que son 1000 gramos, o lo que es lo mismo, 1.000.000 de miligramos. Y eso pues sería el 100% del pastel, es decir, todo lo que tenemos. Pues bien, si a ti te ha tocado 1 miligramo, ¿cuánto te habría tocado? Pues ahí tenemos más o menos cómo hacemos esos cálculos. Si hacemos esa regla de 3 y multiplicamos
1 por 100 y después lo dividimos eso entre 1.000.000, pues ese valor nos va a dar 0.0001%. Es decir, que te ha tocado 0.0001% del pastel. Como veis, pues en este caso el porcentaje no sería una buena unidad para expresar la concentración, porque pues no es fácil de entender y es mucho más fácil de manejar bien los miligramos por kilo o las partes por millón. De todas maneras, pues esta sería la forma de pasar unas unidades a las otras. Y si vemos esas dos tablas que tenéis ahí abajo, que tienen las conversiones, pues básicamente para convertir partes por millón en porcentaje, lo que se hace básicamente es dividir entre 10.000, y para pasar de porcentaje a partes por millón lo que se hace es al revés, es decir, se multiplica por 10.000. Como veis en la tabla de la izquierda, una parte por millón es 0.001%, es decir, que se ha dividido por 10.000. Y si veis en la tabla de la derecha, 1% es lo mismo que 10.000 partes por millón, es decir, que se ha multiplicado en este caso por 10.000. Entonces, si recuerdan eso, pues es fácil pasar de unas unidades a otras. Bueno, vamos a continuar, y cuando tenemos un sólido en un líquido, aquí lo normal es expresar en miligramos por mililitros, como vemos en esta diapositiva. Así que como se expresan también las concentraciones de la mayoría de los parámetros, esto es como se hace, por ejemplo, en la sangre o en el plasma, o por ejemplo cuando tenemos un fármaco que está en un excipiente líquido. Aquí también pues se usan las partes por millón que acabamos de mencionar, y en este caso pues en vez de kilo, pues sería el litro. Es decir, que tendríamos, por ejemplo, miligramos o gramos disueltos en un litro, y eso pues también se podría convertir a partes por millón. Vamos a ver algunos ejemplos. Otra forma de expresarlo, como habíamos dicho antes, es en porcentaje. Y aquí pues hemos puesto ejemplos que todos conocéis. Por ejemplo, el alcohol o la cerveza lleva, por ejemplo, un 4 o 5%. O por ejemplo el limpiacristales, que es el metanol, y suele ir al 35%. Y aquí, como veis, pues en vez de ser miligramos, como son líquidos, en vez de miligramos por litro, pues tenemos un volumen en un volumen, es decir, mililitros en litro. También quiero citar que hay toxinas que van en concentraciones que son todavía 1000 veces más bajas que las partes por millón. Entonces pues hablamos de partes por billón, es decir, 1000 veces más bajas todavía que las partes por millón. Y hemos puesto el caso de las aflatoxinas. Estas sustancias tienen una toxicidad todavía mucho más bajas. Por ejemplo, en el caso de la leche, pues no puede ir más altas de 20 partes por billón para venderse, porque son sustancias muy carcinogénicas. Así que imagínense que hay tóxicos y toxinas que incluso a niveles de partes por billón son muy tóxicas. Bueno, como recordatorio, pues acuérdense que las abreviaciones de las unidades, el kilo es una K y una G, el gramo suele ser solo una G, el miligramo es una M y una G, y el microgramo, pues ahí tienen el micro y una G. Aquí tienen también, para que repasen, las conversiones de partes por millón. Una parte por millón es un miligramo por kilo, una parte por billón es el microgramo por kilogramo. Si bajamos en la lista, tenemos como veis ahí, una parte por billón, que es un microgramo por litro. También viene una parte por millón, que es
y 3 ceros y un 1, que es el porcentaje. Y bueno, para finalizar, pues vamos a hacer un par de ejercicios. Aquí tenemos, imagínense que necesitan hacer un baño para tratar un perro para una sarna, con el producto que aquí tenemos, que es el Amitraz PET, que viene al 3%, y la concentración recomendada para tratar la sarna es del 0,06%. Entonces la pregunta es ¿cuántos mililitros por litro habría que hacer de ese baño? Pues bien, yo les voy a dar esta primera fórmula para que la recuerden, que es concentración 1 por volumen 1 es igual a concentración 2 por volumen 2, y eso pues lo pueden aplicar de aquí en adelante si quieren, porque es fácil de recordar. Hay otras maneras de hacer esto que vamos a ver aquí también. Si aplicamos la fórmula que tenemos, tenemos 50 mililitros en el frasco a una concentración del 3% y queremos obtener una concentración del 0,06. Entonces la pregunta es ¿qué volumen de agua necesitaríamos? Pues bien, si hacemos esos cálculos, pues nos va a dar que necesitaríamos 2.500 mililitros, es decir, 2,5 litros de agua, que es lo que necesitamos diluir el frasco de 50 mililitros, y eso pues se lo aplicaríamos al perro para tratar la sarna. La otra forma que podríamos utilizar es haciendo los miligramos por litro que necesita el baño, que serían pues básicamente 0,06%, eso lo pasamos a miligramos por litro, y básicamente la concentración que debería llevar el producto sería de 600 miligramos por litro. Como la cantidad de Amitraz que lleva el frasco básicamente sería del 3%, es decir, el frasco tiene 1500 miligramos de Amitraz. Por tanto, si hacemos esa regla de 3, si con 600 miligramos, que es lo que necesito en un litro, con 1500 miligramos que lleva el frasco, ¿para cuánto me dará? Si hacemos esa regla de 3, el frasco me va a dar para 2,5 litros en total. Eso sería otra forma de hacer el cálculo para este problema. Vamos a hacer otro ejercicio. En este caso, la pregunta es ¿qué concentración en partes por millón llevará el baño de Amitraz para las vacas una vez preparado? El Amitraz se utiliza también para tratar las garrapatas de las vacas. Aquí les quiero hacer notar un error en el etiquetado, y es que el excipiente no lleva 100 mililitros, sino 87,5 mililitros para que la concentración del Amitraz sea del 12,5%. Y eso es un error muy común en Colombia con muchos de los productos locales. ¿Cuál será la concentración de este producto cuando la diluyo, como dice el inserto, a una dilución de 1/600 veces? Es decir, por cada mililitro del producto voy a usar 600 mililitros. Pues bien, si hacen ese cálculo, básicamente, al diluir el producto que va al 12,5%, lo diluyo 600 veces, pues me va a dar una concentración de 0,02%. Básicamente, si eso lo pasara a partes por millón, es decir, lo multiplico por 10.000, pues la concentración que voy a tener es de 208 partes por millón, o lo que es lo mismo, 208 miligramos por litro. Básicamente eso sería la concentración final del baño que va a llevar ese producto. Vamos a hacer otro ejercicio. En este caso tenemos otro promotor del crecimiento, que es la tirosina. Aquí, como ven, otra vez se han equivocado en el etiquetado. Ese producto va al 10%, total que el del excipiente habría
90 gramos. Y vamos a suponer que vamos a mezclar 200 gramos de ese promotor, el Tifomix, con 1 tonelada del alimento. Como va al 10%, al mezclar 200 gramos con 1 tonelada, es decir, con 1000 kilos, estaría aplicando 20 gramos del principio activo en 1000 kilos del alimento. Es decir, estaría aplicando 20 gramos en 1000 kilos, y si hago esa división sería 0,02 gramos por kilogramo. Básicamente eso, si lo multiplico por 1000, sería 20 miligramos por kilo, o lo que es lo mismo, 20 partes por millón. Con esto más o menos les he introducido lo que serían las unidades más corrientes con las que se expresan, si quieren, los tóxicos o los fármacos en los medicamentos. En el próximo vídeo hablaremos sobre los productos más corrientes que se venden en las tiendas agropecuarias y la toxicidad de cada uno de ellos. Por tanto, aquí me despido, estén muy bien y hasta el próximo vídeo, estén todos muy bien, bye bye.